Una enfermedad olvidada afecta a las comunidades más pobres de América, depredadas por un chinche. Al hacer la picadura, ¿cómo se llama? Defeca, y al defecar inocula el tripanosoma. Su beso es la muerte. Muchas personas enfermaban con fallas cardíacas. Muchos no son conscientes y morirán lentamente. Algunos pueden salir del cuadro, otros, lamentablemente, llegan a fallecer. Es el mal de Chagas y no conoce fronteras. La situación actual es de miles de pacientes, tanto en España como en otros países europeos. Pero, ¿cómo ha llegado el mal? ¿Puede haber transmisión autóctona? ¿Estamos amenazados? ¿Y en América? ¿Cómo acabar con el sufrimiento? ¿Acaso no es posible poner fin al mal de Chagas? Virus, bacterias, parásitos. La amenaza biológica nos acompaña desde el origen de los tiempos. Ahora, la investigadora española Pilar Mateo recorre los escenarios donde está en juego la salud de nuestra especie. Es una aventura de miles de kilómetros en busca de microasesinos. Vivimos en un mundo donde las fronteras son difusas. Las personas estamos en constante movimiento y territorios distantes están cada vez más conectados. Y lo mismo sucede con las amenazas contra la salud. ¿Dónde aparecerá una enfermedad? Ya solo depende de dónde va a aterrizar el próximo avión. Yo ya conocía de cerca el Chagas, una enfermedad parasitaria potencialmente letal que transmite un chinche en muchos lugares de América Latina y que ahora se está globalizando. La enfermedad de Chagas afecta a millones de personas en América Latina, pero los movimientos poblacionales han hecho que esta enfermedad se extienda a otros muchos países. Estados Unidos, en Europa. En España se habla de más de 50.000 casos. Para conocer más sobre los afectados y cómo se habían infectado, me cité con dos integrantes de la Asociación de Afectados por el Chagas en Valencia. ¿Qué es el mal de Chagas? Es una enfermedad transmitida por las vinchucas que existe mucho en Bolivia. Y puede ser que nosotros tengamos esa enfermedad durante muchos años y que nos enferman generalmente el colon, el corazón, y es denominada la enfermedad de los pobres. ¿Dónde cree que contrajo la enfermedad de Chagas? Bueno, yo en Santa Cruz más o menos. ¿Hay mucha gente enferma en Santa Cruz? Mucha gente, hay en Santa Cruz, Cochabamba. O sea, en general en Bolivia hay muchas Chagas. Durante 9.000 años, el parásito del Chagas estuvo confinado en América. Pero, ¿hasta qué punto representa una amenaza para el resto del mundo? Para responder la cuestión, necesitaba un experto en parasitología como el profesor Mascoma. Un fenómeno interesante es el planteado por la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad, que está causada por un protozoo unicelular que llamamos Trypanosoma cruzi, se transmite solo por chinches triatominos. Son insectos que solo se encuentran en América Latina, incluso llegando hasta la parte sur de Estados Unidos. Sin embargo, la situación actual es de miles de pacientes, tanto en España como en otros países europeos, y todo ello está relacionado con el fenómeno de la inmigración, y estos enfermos los tenemos aquí. Aquí están estudiando el chinche triatomino, el insecto responsable de la transmisión del Chagas. Hasta ahora se pensaba que este insecto americano era el único capaz de pasar el parásito de una persona infectada a otra sana. ¿Pero es posible la transmisión en otros territorios? La posibilidad de la introducción de la transmisión de la enfermedad es un riesgo que hemos detectado muy recientemente. En América se ha demostrado ya que la chinche doméstica, y que se encuentra distribuido en todo el mundo, también tiene la capacidad de transmitir esta enfermedad. El problema es remoto, pero existe, sí. El Chagas ya es una alerta global, pero ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo y dónde se contrae? ¿Cómo se la combate? Para saberlo, tenía que viajar a la raíz del problema, a las tierras del Chaco en Bolivia. El Chaco es una región que se extiende por 4 países: Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay. Allí se acumulan la mayor parte de los casos de Chagas. En el aeropuerto nos recibe Fran Valdez, el alcalde de Camiri,
una importante localidad históricamente ligada a la explotación de hidrocarburos. Pochín me explica que la población de estas tierras es principalmente indígena, sobre todo guaraníes sumidos en la pobreza. Sin embargo, las riquezas naturales que incluyen gas y petróleo son enormes. En Camiri se ha sufrido severamente el mal de Chagas, pero en los últimos años se viene desarrollando un programa que ha despertado muchas esperanzas y que voy a conocer sobre el terreno. ¿Con qué síntomas y en qué condiciones llegan los enfermos de Chagas a urgencias? En mal estado general, porque primero el paciente de área rural es llevado a los curanderos, a los chamanes, y luego de una semana o quizás más días recién vienen al hospital. Algunos pueden salir del cuadro, otros lamentablemente llegan a fallecer. Los guaraníes, como otras culturas precolombinas, creen que el mundo visible está poblado de entidades espirituales y fuerzas mágicas que influyen en la salud. Entre ellos, el chamán es una figura poderosa que practica rituales sanadores, que conoce el poder curativo de las plantas y animales. Hoy, los guaraníes no rechazan la medicina occidental, pero el peso de las tradiciones y la falta de recursos alientan un chamanismo impotente ante el Trypanosoma cruzi, el parásito del Chagas. Los síntomas principales son de corazón, de colon. Problemas con insuficiencia cardíaca, vienen edematizados, vienen anúricos, vienen con el abdomen distendido, porque no pueden ir al baño. Después de 4 o 5 días recién el paciente viene y ya recién la familia se preocupa cuando ve que no pueden hacer, porque no pueden ni comer. El mal de Chagas es una enfermedad cuyas manifestaciones más graves se producen a largo plazo, cuando los parásitos atacan órganos vitales. En esa fase es muy difícil de combatir. ¿Qué es lo que más te sientes? ¿Qué más has sentido? ¿Por qué los que te han traído aquí? A ver, comentarnos, Ursindo. Bueno, para empezar primerito me da fiebres, tos y tos y tos. Y después empezó dolor de mi pecho y me punza como si estuviera punzando cuchillo, así. Y ahora mucho me da cansancio, no puedo respirar bien, me agita mucho mi corazón. O sea que no puedes trabajar, no puedes hacer tus actividades. No puedo andar mucho, me da mucho cansancio. Y el problema es que como vive en comunidad, allá cerca no hay oxígeno, no hay tubo. Entonces es oxígeno dependiente. Y si le falta el oxígeno, 10 minutos, 5 minutos, comienza a verse muy... Cada crisis. A la enfermedad de Chagas la denominan la enfermedad silenciosa. Sí. ¿Por qué? Inicialmente no se siente nada, son portadores del parásito, pero sin una afección, digamos, comprometida tanto en corazón, en esófago, como en el sistema gastrointestinal, que es donde se aloja el parásito, y pasan muchos años hasta que se deteriora el corazón, se crece, genera ya un trabajo, digamos, que satisfaga en la oxigenación. El Chagas tiene tratamiento, pero su eficacia está restringida a niños y jóvenes. En adultos, eliminar el parásito del organismo puede resultar imposible y quedan condenados a convivir con la infección y tal vez, también, a convertirse en reservorio en la cadena de transmisión. Pero la picadura de una chincha infectada, denominada vinchuca en Bolivia, no es el único modo de adquirir el parásito. También las transfusiones de sangre sin control de Chagas han generado nuevos enfermos. Y aún hay otra vía para enfermar. La transmisión directa de madre a hijo. Si bien hay controles prenatales, todavía estamos muy lejos de que el niño o la niña que se infeste de Trypanosoma reciba un tratamiento para que en el futuro no sea una nueva portadora del Trypanosoma y siga la cadena. En Bolivia, la mayor parte de los casos de Chagas se producen por transmisión directa, insecto-persona. Pero, ¿en qué circunstancias se producía ese contacto? ¿Dónde se encuentra la vinchuca? Todos me dijeron que el problema estaba dentro de las viviendas. Para comprobarlo me dirigí a Urundaiti, donde me recibe el equipo de técnicos de Inesfly Bolivia. Aquí les conocen como los vinchuqueros,
los cazadores de vinchucas. Ellos me van a mostrar cómo es la vivienda habitual de los guaraníes en esta región. Bueno, la cultura guaraní, desde su origen, que es nómada, no tiene esa necesidad de sentarse en un lugar. Lo máximo que hacen es este tipo de precarias casitas, y lo más valioso que tienen es el techo. Lo bueno es que aquí ya tienen un techo más apropiado. Generalmente es chapa también, paja, lo mismo, ¿no? Casas hechas de barro, sin piso, techos de paja. En estas tierras guaraníes, la vinchuca ha logrado domiciliarse. Bueno, ¿esta casa la están haciendo ustedes? Sí. Estas precarias viviendas constituyen un hábitat ideal para ella, donde siempre va a encontrar sangre para alimentarse. El 85% de la enfermedad de Chagas es transmitida por el chinche, por la vinchuca. Por lo tanto, es fundamental el control entomológico. Los vinchuqueros juegan un papel imprescindible, porque ellos vienen y conviven en las comunidades para llegar a encontrar realmente el foco principal de la transmisión de enfermedad de Chagas. Los vinchuqueros van casa por casa buscando al insecto que transmite el Chagas. Su idea es que alejándolo se puede frenar la transmisión de la enfermedad. No, doctora, lo que vamos a hacer es una búsqueda de vinchucas de acuerdo a una técnica, una metodología, para ver precisamente la densidad y la cantidad de vinchucas que hay en este ambiente. Doctora, pase. Bien, una de las cosas que nosotros precisamente verificamos, vemos la presencia de las vinchucas a través de los vestigios. De las heces. Las heces de fecales que dejan, miren todos. Todas estas vinchucas, como son hematófagos nocturnos, salen por la noche a chupar sangre. Sí, obviamente cuando ya no hay fuente de alimentación, las vinchucas en sí van nuevamente, migran al ambiente domiciliar, ¿no? Donde sí, ahí hay contacto con las personas. Ahí tienes, ahí hay una. Espera, Alberto. Esta es una ninfa de quinto estadio. Quinto estadio decimos porque precisamente ya le está empezando a salir. Esa tiene las esta alas. sangre, esa también además ha chupado sangre, Sí. porque se ve todo color rojo. Exactamente, y además por el volumen del abdomen, ¿no? Que es bastante. La vinchuca no solo se alimenta de sangre humana, también los animales le sirven. Aunque la gallina no puede alojar el parásito debido a la temperatura de su sangre, un corral o un gallinero pueden ser el comienzo de la infestación de las viviendas cercanas. Ahora, doctora, mire, la cantidad de vinchucas que sacamos de un solo pedacito. Y hacemos una disección, una búsqueda. ¿Qué habrán? ¿Unas 10 más o menos? Sí, entre 80 a 90 de esas. En algunas casas de guaraníes se han llegado a encontrar más de 1000 vinchucas. El Chaco boliviano sufre una infestación sin precedentes y no es el único territorio de Sudamérica azotado por esta plaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ver el índice de infectación y hacer un control integral de todas las viviendas de las comunidades es lo que va a permitir aplicar de manera efectiva el plan de erradicación. Con la construcción de nuevas viviendas y la aplicación de insecticidas microencapsulados en la pintura, se pretende alejar a la vinchuca hacia su hábitat natural. Después de visitar estas casas con los vinchuqueros, de encontrar la presencia de vinchucas en gallineros y en casas, resulta evidente y está claro que el problema de la enfermedad son las viviendas precarias y por lo tanto también la pobreza. Para concretar el nivel de riesgo de transmisión de Chagas, los técnicos van a analizar las vinchucas capturadas. Al tratarse de un gallinero apartado de la vivienda, la posibilidad de encontrar parásitos es reducida. Pero esto es solo la teoría. La carga infecciosa de la vinchuca no se encuentra en el aparato chupador, sino en el abdomen. Cuando pica, se hincha de sangre y acaba defecando junto a la herida. Es en esas heces donde se puede encontrar el parásito.
Estamos ante el Trypanosoma cruzi, el parásito capaz de arruinar los tejidos de órganos vitales como el corazón, el responsable de la muerte de miles de personas al año. Eso quiere decir que el chupa ha contraído el parásito a través de un animal que lo contenía o a una persona que también tenía el trypanosoma. En el Chaco boliviano había conocido de cerca la realidad del Chagas, los estragos que causa el insecto transmisor y el parásito responsable de la enfermedad. Pero yo quería saber cómo se convive con el miedo a la vinchuca. Cuando cae la noche, el chinche triatomino entra en actividad. Cuando detecta el dióxido de carbono que exhalamos al dormir, se descuelga sobre su víctima. Es la hora de alimentarse. La vinchuca puede consumir 6 veces su peso en sangre, hinchándose y tal vez defecando su carga de parásitos del Chagas. Durante sus viajes por América del Sur, el chinche triatomino llamó la atención de Charles Darwin, el autor de la teoría de la evolución de las especies. En sus diarios describe cómo en 1835, en el nordeste de Argentina, fue atacado por una vinchuca que en pocos minutos se hinchó de sangre. Pero, ¿pudo haberse infectado de Chagas? Unos años después, Darwin comenzó a manifestar problemas gastrointestinales y alteraciones cardíacas que le acompañarían hasta la muerte. Hoy, muchos historiadores creen que aquel encuentro con la vinchuca marcó su vida y que el Chagas fue la causa final de su fallecimiento. A las afueras de Urundaiti, encontré a una mujer guaraní de 36 años que está al cargo de sus 4 hijos. Todos han convivido con las vinchucas durante años. Pecaruma. Buenas noches. Yasurupay. Cabiño. Había muchas vinchucas siempre, Sí, ¿no? doctorita, había harto. Yo sé que de noche alumbramos, buscamos vinchuca, con mecherito nomás, no había luz. Y toda la pared así no era revocada. Se ha aprovechado de nosotros. Pues. Y hasta ahorita yo no sabía de eso, análisis de la chaga. Y también hay veces uno se deja por falta de económico. Eso, enfermedad que uno tiene chaga, avanza pues. ¿Te han detectado el Chagas y te encuentras mal? ¿Cuáles son los síntomas que tienes? Que yo me sentía mal, decaída, todo, y yo me ponía a llorar. Si tengo chaga me voy a caer. Un día de esto yo digo, ¿y cómo lo voy a dejar a mi hijo? Me he puesto a llorar, doctorita. ¿Qué voy a hacer? Yo decía. Sin una atención médica adecuada y sin recursos para el tratamiento, los afectados acaban por abandonarse a la enfermedad. Lo que más te molesta es el corazón. Sí, y me hacía doler mi pecho. ¿Y cuántos hijos tienes? 4. Y eso me preocupa a mi doctorita eso. ¿Es posible desarrollar una vida con el peso del Chagas y de la pobreza? ¿Qué impacto tiene esta enfermedad sobre la población? La respuesta me la había dado un consejero de la OMS en la Universidad de Valencia. Estas enfermedades o realmente las puedes mantener a raya o las comunidades humanas no pueden desarrollarse. El Chagas se extendía por zonas rurales de toda Latinoamérica, pero en los últimos años los programas específicos están haciendo retroceder la enfermedad. La clave principal, el control del insecto transmisor. En Colombia, el departamento de Boyacá es el que más casos de Chagas reportaba históricamente. El trabajo con la caña de azúcar generaba hábitats predilectos para el chinche transmisor y un estrecho contacto con las personas. También en la noche, cuando el insecto se alimenta. La enfermedad de Chagas se ha venido trabajando en el departamento en los últimos 20 años. Muchas personas enfermaban con fallas cardíacas y se logró determinar que la causa de esas cardiopatías radicaba en la presencia del parásito causante de la enfermedad de Chagas. En el hospital de la localidad de San José de Pare, iba a encontrarme con una de las afectadas. A mí me explicaron que esa enfermedad pues ya no tenía
solución. Pues por ejemplo la mía ya está en el corazón, ya me está comiendo las paredes del corazón. Entonces no hay nada que hacerle. Con el medicamento únicamente tratarlo. No es más lo que toca hacer, esperar. En Boyacá están desarrollando un programa que ha movilizado a técnicos, científicos y ciudadanos en el control de la vinchuca, que aquí se conoce como pito. Cada insecto triatomino capturado es enviado a los laboratorios centrales de la Secretaría de Salud. Son potenciales transmisores del Chagas que deben ser analizados para determinar la presencia del parásito en cada rincón del departamento. Estos son recolectados en el municipio de Suatá, son triatomas inmediatas en estado ninfa y adulto. Control exhaustivo del insecto, tratamiento de las personas infectadas y vigilancia sanitaria han permitido en Boyacá cortar la transmisión de Chagas en buena parte del territorio. Pero, ¿y en el Chaco boliviano? ¿Cuál es el camino para acabar aquí con la transmisión del parásito? El equipo de los vinchuqueros de Camiri está desarrollando un programa que ha empezado a cambiar los índices de Chagas en la región. Este rojo nos dice de que el índice están infestadas. ¿Se podría llegar a controlar la transmisión vectorial del mal de Chagas? Es posible, porque este tipo de accionar nos permite a nosotros hacer un control integral de todas las viviendas y de la comunidad. El objetivo final es negativizar todas las viviendas, por tanto se radica al vector de la enfermedad. Cuando hablamos de la vivienda, hablamos vivienda, gallineros y todos aquellos sitios donde pueda estar la vinchuca. Efectivamente, todo el conjunto, tanto adentro como afuera. Las perspectivas de controlar al vector sin duda son halagüeñas, producto de la aparición de nuevos productos innovadores, ¿no?, de mucha tecnología. Es posible hacer un control del vector por espacios de tiempo mucho más prolongados de lo que se hace con insecticidas tradicionales. Devolver la vinchuca al monte, alejarla de las casas, ese es el camino que han tomado en Camiri. La tecnología actual permite microencapsular en la pintura insecticidas que se liberan lentamente, creando una barrera química en torno a la casa. En un territorio históricamente subdesarrollado, con una población depredada por la vinchuca, la construcción de viviendas dignas y el tratamiento de pintura con microcápsulas poliméricas insecticidas representan una transformación radical. El alcalde de Camiri es una de las personas sobre las que recae la responsabilidad de ese cambio. Camiri ciudad y en los barrios cercanos a la ciudad se puede decir que ya no hay vinchucas prácticamente. Sí, eso es lo que más nosotros ansiamos. Por simplemente cuestiones precarias se han ido amontonando y multiplicando la vinchuca, pero el fin y la meta es erradicar. Prácticamente tenemos saneado lo que es la zona urbana. Lo que sí nos sigue preocupando es la zona rural. En el Chaco ya se han tratado más de 4.000 viviendas y hay un proyecto de construcción de más de 20.000. Las casas ahora libres de vinchucas han cambiado la vida de muchas personas. Es el caso de Barbarita, líder indígena de uno de los barrios de Camiri donde se ha eliminado el vector transmisor del Chagas. ¿Teníais muchas vinchucas dentro de casa? Muchas, yo creo que es poco. Y yo esas cositas blancas que caía así, unas bolitas blancas, yo decía, pues, ¿de qué sabrá ser? Deben ser huevitos de algún animalito, pero eran las vinchucas. La ignorancia hace mucho que hasta que puede causarle la muerte. ¿Ha cambiado mucho el barrio? Gracias a Dios y gracias a la ayuda que nos llegaron con las pinturas, este año vivimos tan diferente a lo que aquellos años vivíamos. Nuestros hijos, nuestros nietos ya vendrán sanos, que ya no tendremos miedo de que estén contaminados con esa maldita enfermedad, porque es maldita, porque es mortal. En Colombia y Bolivia había visto cuál es el camino para derrotar al Chagas. Pero, ¿y en España? Nuestra organización está trabajando directamente con todos los afectados y ese trabajo que venimos haciendo lo venimos haciendo en el tema de lo que son los cribados para detectar la enfermedad de Chagas, porque de ahí partimos para que podamos seguir adelante viendo y haciendo los seguimientos a estas personas cuando se van a los médicos, ¿no? En España, las personas en tratamiento están controlando la presencia del parásito en el organismo. Es un motivo para la esperanza. Para evitar la transmisión, es obligatorio el control de los bancos de sangre y también los controles prenatales.
De manera que, si nace un bebé con Chagas, se inicia un tratamiento temprano que es eficaz contra el parásito. ¿Y usted también se hizo el tratamiento? Sí, lo mío sí funcionó, me tomé todo el medicamento, ya pues son 7 años que llevo con el tratamiento que hice. Entonces, ¿usted cree que ya no tiene la enfermedad de Chagas? Bueno, mira, pienso que ya no la tengo, porque hace 7 años que me he hecho el tratamiento y me siento muy bien, la verdad. ¿Cree que hay esperanza entonces para los enfermos de Chagas? Sí, esperanza hay siempre y cuando la tomen el tratamiento en serio. Sí, evidentemente hay esperanza y esa esperanza es la que tenemos nosotros desde nuestra organización. La atención sanitaria está demostrando que en las sociedades desarrolladas se puede controlar la enfermedad. Y la esperanza también ha llegado a muchas comunidades de América Latina. Si algún día conseguimos reducirla y devolverla al olvido, habrá sido gracias a una lucha planteada en diversos frentes y a escala global.